Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda nuevamente Genaro Luis Cervantes, practicante de Aikido, Iaido y Yodo e instructor en México, Asia, Budokan. Un gusto nuevamente estar aquí pues compartiendo una edición más del enfoque y la finalidad educativa del Budo. El día de hoy voy a aventurarme pues abordar un tema que es complejo en sí mismo, porque puede ser abordado desde muy distintos puntos de vista. Quizá quienes se dediquen a la psicología lo puedan de una manera, quienes se dediquen a la administración de empresas podrían pues considerarlo de otro punto de vista, pero en este caso pues obviamente no vamos a entrar como practicantes de arte marcial y en un momento dado, en este caso, cómo o qué efecto tiene el sentido del Budo sobre un concepto que es pues mencionado muchas veces, como mencionamos, es abordado desde puntos de vista muy diferentes. Siempre se menciona que se necesita, pero pues muchas veces queda un poco incierto cómo se manifiesta o cómo se construye. Y estamos hablando en este caso precisamente del liderazgo. Uno de los temas quizá precisamente pues más brincan cuando hablamos del sentido personal, del sentido laboral o del sentido social, ¿verdad? Bueno, para esto, pues me remontaré un poco a algunos aspectos de investigación que datan de hace más o menos unos 25 años sobre este campo que en su momento precisamente fue tema de cierto estudio e investigación de mi parte. Obviamente no vamos a entrar en el tema en sí mismo como una serie de definiciones ortodoxas. Vamos a comenzar precisamente planteando conceptos que nos sean cercanos y familiares. Bueno, creo que no es difícil estar de acuerdo o como convención entre practicantes de un Budo, que en general nosotros tenemos o nos orientamos a tres dimensiones cuando trabajamos en lo individual. La dimensión física, que es básicamente todo el cuerpo que tiene que ver con pues nuestro entrenamiento, ¿verdad? Todo este sentido de forjar nuestro carácter a través de la repetición, y a su vez esa repetición es lo que nos da un sentido de perfeccionamiento, ¿no? Este sentido de como que nuestra mejor versión de hoy es nuestro punto de inicio para el día de mañana. Es decir, realizamos un ciclo de refuerzo, ¿no? Estamos aprendiendo algo y lo reforzamos a través de esta dimensión física que puede involucrar muchos otros aspectos, ¿verdad? Como en este caso, nuestro estado de salud, nuestra alimentación, no solamente el esfuerzo, sino en general todo este factor biológico que nos permite funcionar y desplegar precisamente nuestras capacidades físicas. Una segunda dimensión, pues en el entrenamiento lo llamaríamos esta dimensión psicológica. Si bien no abordamos estrictamente como psicólogos cada entrenamiento, ya sea en nuestro rol de instructor o en nuestro rol de practicante meramente, pero sí estamos familiarizados con conceptos que afectan a nuestra psique o que tenemos que trabajar en nuestra psique, como pueden ser conceptos o prácticas relativas a la área de la concentración, en un momento dado esta noción de estado natural, o en un momento dado la atención consciente o atención plena, ¿no? Cuando estamos realizando nuestras prácticas, ¿no? Entonces tiene que tener un efecto en nuestra mente.
Y la tercera dimensión sabemos que es como un cultivo de cierto enfoque de filosofía, es decir, que todo este entrenamiento, todo este trabajo físico, todo este enfoque mental, pues como individuo nos tiene que dar un sentido de filosofía de vida. En un momento dado, esto será una serie de pautas que precisamente nos ayudarían a regir nuestras conductas y comportamientos, ¿no? Pero siendo un poco acotados, pues nos vamos a ir hacia un sentido de sabiduría, ¿no? Un sentido en el cual inicialmente parecería o sentado en una parte ética, ¿verdad? Distinguir lo correcto de lo incorrecto, en un momento dado tomar mejores decisiones y a través, en un momento dado, quizá también le puedo decir, pues ciertos códigos morales, ¿verdad? Eso nos daría un sentido precisamente de tener una filosofía de vida. Entonces, partamos de estas tres dimensiones, la física, la psicológica y la filosófica, tratado de englobar sin particularizar, pero varios conceptos que no son familiares. Entonces, estas tres dimensiones las podemos entender como en la construcción, o se pueden entender bajo otra definición, como la construcción de dominio personal. Quizá algunas personas gustarán más del término maestría sobre sí mismo o maestría sobre el sí mismo, es decir, un enfoque individual, ¿verdad? Pero que estamos centrados en nuestros factores, precisamente mente-cuerpo o biopsico, como actualmente se está pues mencionando más como una especie de tendencia. Sin embargo, históricamente, si no nos remontamos a un factor histórico, es mencionado que precisamente toda esta fortaleza debe ser empleada, o visto otro punto de vista, toda esta construcción de dominio personal no tiene ningún sentido, ¿verdad? Si eso no se orienta a beneficiar a los demás, ¿sí? Actualmente esto lo podríamos entender como un sentido de responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social compartida, etc. Hay varios conceptos que son más contemporáneos, ¿sí? Pero en el sentido antiguo, precisamente podríamos mencionar que pues, todo este cultivo de un enfoque individual no tendría mucho sentido si no se revelaba en beneficio de la comunidad en un momento dado. Esto es lo que precisamente antiguamente, o podríamos interpretarlo como la cara social de un guerrero, no su cara individual, sino su cara social. Entonces, si nuestro punto es llegar a ver cómo analizar al liderazgo, ¿qué llevamos hasta aquí? Pues obviamente este constructo, es decir, podríamos decir que incrementar también nuestra calidad personal, ¿no? Un sentido de sabiduría, un sentido de trabajo mental, trabajo físico, es lo que llevamos hasta ahorita, ¿ok? Entonces, cuando introducimos este factor social, esta mera frase de que no tiene mucho sentido el enfoque meramente individual, si no va a tener un impacto social, pues entonces estamos contemplando precisamente un primer atisbo de lo que será la sensación de interdependencia. ¿Cómo podemos también contextualizarlo? Pues identificando precisamente que somos parte de un todo y que ese todo es mayor que la suma de las partes. ¿Ok? Esa es una aseveración que debería ser justificada, ¿verdad? Como si yo solamente reúno a 10 individuos y ahora tengo un conjunto de 10 individuos, ¿cómo es que podría aseverar que lo que está ahí es mayor que nada más los 10 individuos? ¿Qué pasa? Bueno, esto se puede justificar bajo el concepto de propiedades emergentes, es decir, aspectos que surgen cuando se reúnen individuos y precisamente producto de sus interacciones, precisamente manifiestan esas propiedades emergentes.
¿Cuál es un ejemplo claro? Se habla a veces de la creatividad colectiva, el trabajo en equipo en un momento dado, ¿verdad? Son conceptos contemporáneos. La creatividad colectiva, bueno, es el resultado de que se reúnan ciertas mentes, pero cuando separas las mentes, pues ya desaparece esa noción de creatividad colectiva. Entonces ahí podríamos encontrar un atisbo de por qué decimos que el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿Sí? La creatividad individual, pues se acotaría pues al individuo precisamente, pero cuando juntamos esos 10 personas, por ejemplo, pues puede surgir una mayor, precisamente, capacidad creativa, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de construir en este constructo un primer atisbo de lo que sería el sentido social, el sentido de interdependencia. ¿Cómo lo aterrizamos cuando estamos precisamente en el dojo? Que es precisamente donde nosotros podríamos observar que los procesos, las interacciones y la retroalimentación entre individuos están generando lo que ahora podemos llamar, y es así como se le define, un laboratorio de aprendizaje, ¿sí? Un espacio donde todos esos procesos, interacciones y retroalimentación precisamente, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a la creación y recreación de modelos mentales, ¿sí? El efecto psicológico, pero ya a una escala colectiva, ya no a la escala individual. Precisamente lo que hacemos en el dojo cuando vamos a un aspirante practicando un practicante, lo que buscamos es que recree sus modelos mentales, pero ahora lo estamos haciendo a través de una colectividad, ¿verdad? Entonces, estamos familiarizando precisamente también a esas personas con el cambio. No esperamos que después de un año, de 5 años o de 10 años, el practicante, ¿verdad?, que conocimos al inicio se conduzca o se comporte igual. Esperamos que él haya cambiado. Y no solamente esperamos que haya cambiado. De hecho, estamos siendo partícipes de sus transformaciones, de ese cambio de modelos mentales individuales y de esos cambios individuales en un sentido colectivo. Entonces hay un sentido de cambio de modelo mental, cambio dentro del concepto de lo que es ahora el dojo, ¿no? En sus 3 aspectos que ya mencionamos, ¿no? Porque precisamente son los criterios que nos permiten ir gestionando esos cambios. Alguien que conduce la enseñanza, conjunto de enseñanzas y obviamente ese sentido de comunidad. ¿Ok? Entonces, el dojo nos permite precisamente confirmar los aspectos, que no somos entes aislados, es decir, que somos parte de un todo, que hasta cierto punto no podemos funcionar aisladamente, ¿verdad? Quizás sí, ahora actualmente se busca que seamos relativamente autónomos, ¿verdad? Es decir, se busca que podamos realizar ciertas tareas por nosotros mismos, como cuando a un niño le decimos que se ate sus zapatos, ¿no? Esperamos cierta autonomía, pero eso no significa que va a funcionar aisladamente, va a funcionar en un entorno. También el dojo nos permite descubrir que no somos entidades sólidas, es decir, si fuéramos entidades sólidas, pues no importa los años que pasaran y las prácticas que se realizaran, la persona seguiría siendo relativamente idéntica, lo cual sabemos por validación empírica que no es así. La persona se está transformando no solamente en su aspecto, sino en un momento dado nosotros estamos motivando precisamente que sufra cambios, ¿no? A veces son del orden físico, a veces son del orden psicológico y a veces son del orden filosófico, ¿verdad? Y entonces precisamente atestiguamos cómo se modifica. Muy bien. Y eso también nos lleva al sentido precisamente de que el ente o el individuo no es permanente, ¿verdad? Está sujeto precisamente al cambio y precisamente a esa recreación de sus modelos mentales. Entonces llevamos 2 ingredientes. Hemos explicado precisamente el factor del individuo en sus dimensiones y hemos dado ahorita un atisbo precisamente de la interdependencia y de cómo precisamente el
dojo interviene en comprender esa interdependencia. Otra forma precisamente de reforzar esos sentidos de interdependencia es precisamente connotar cómo nuestros actos afectan y son afectados precisamente por otros, precisamente. El resultado precisamente, o somos el resultado, o el todo es el resultado precisamente de las interacciones que se dan, y precisamente que la capacidad del todo depende mucho de la calidad de las relaciones que dan. En ese sentido podemos entender precisamente la interdependencia. Ahora, finalmente, basado en estos dos aspectos, vamos a aterrizar en el concepto de liderazgo. Desafortunadamente, y eso lo vengo diciendo desde hace 25 años que hice esos estudios, ¿verdad? Mucho de lo que entendemos por liderazgo es lo que se centra en el aspecto de la competitividad, en el control y en el poder. O sea, son los aspectos en los que tradicionalmente pensamos cuando alguien ejerce la función de liderazgo o se sitúa en el liderazgo, ¿no? Incluso una persona se sabe precisamente que no puede tener las cualidades de liderazgo, pero tener que cumplir una función de liderazgo, o en un momento dado no tener precisamente, no estar en una situación que requiera el liderazgo, ¿verdad? O estar más bien en una situación que requiere un liderazgo, pero no poder más bien desplegar precisamente una función de liderazgo, ¿no? Aunque sea requerido, pero no lo puede desplegar, ¿no? Entonces, centrémonos precisamente en el hecho, primero, de que la función o el sentido del liderazgo no está orientado a la competitividad, al control ni al poder, ¿no? Algo que precisamente pues requiere un estudio, en su momento requirió una justificación muy amplia. El liderazgo se va a entender o se va a orientar, o la función del liderazgo se orienta mucho mejor cuando parte de que comprende y se orienta a la interdependencia y al cambio. De hecho, hay una frase que dice que mientras más cambio, más liderazgo se necesita. ¿Cómo lo podemos contextualizar desde el sentido de la disciplina marcial? No es extraño que algunas disciplinas marciales tengan cierta conexión, por ejemplo, con un concepto como el Ai. Y el Ai a veces se entienda como armonía, se ha interpretado de esa manera. Y nosotros podemos entender la armonía de manera tradicional como si fuera una especie de orden donde todo está bien, donde pues todo aparentemente funciona adecuadamente, de acuerdo al papel para el que fue diseñado. Sin embargo, otro aspecto u otra cara de ese sentido de armonía es precisamente el cambio. Cuando las cosas cambian, tenemos que armonizarnos con ellas, ¿sí? Esto se puede estudiar también a través de lo que se llaman los ciclos de reforzamiento y de compensación. Cuando las cosas van bien, lo que nosotros hacemos son ciclos de compensación. Nuestro entrenamiento es un ciclo de compensación, es decir, estamos en un momento dado perfeccionándonos. Pero necesitamos un ciclo precisamente que nos saque de esa compensación cuando nos sujetamos precisamente al cambio. Entonces, ¿cómo podemos trazar una ruta en la construcción del liderazgo a través de la práctica del Budo? La construcción de dominio personal, que fue lo primero que mencionamos, ¿verdad? Esas tres dimensiones. Dicho por esta aseveración de que ese dominio personal no tiene ningún sentido si no es orientado a una función social, precisamente nos llevó a esta idea de que somos parte del todo, de un todo, y que ese todo es mayor a la suma de las partes, y a la recreación de los modelos mentales. Estas nociones, que somos parte de un todo, nos lleva al sentido de interdependencia. La recreación de nuestros modelos mentales nos lleva al sentido del cambio.
Entonces, la gestión de esa interdependencia y de esa recreación de esos modelos mentales, precisamente, es el centro o la esencia del liderazgo. Un liderazgo que después sí ya puede ser estudiado bajo los conceptos tradicionales de liderazgo situacional o liderazgo transformador, y las cuántos no sé cuándo han cambiado, si hace 25 años se mencionaban muchísimas aspectos de liderazgo transformador, pero eso ya es otro aspecto. Cuando hablamos de un líder carismático, eso ya sale más allá, sale de esta explicación, ¿no? En un momento dado, si un líder es carismático o no es carismático, eso ya es un aspecto puntualmente de la personalidad de ese líder. Entonces, resumiendo precisamente, esta es el postulado de la construcción precisamente del liderazgo, precisamente basado en la práctica del Budo, del sentido individual al sentido colectivo. Claro, una versión muy resumida. En cada aspecto pues habría muchos parámetros que estudiar y que considerar. Entonces, precisamente esto va muy centrado cuando en nuestro papel de instructores o papel en el momento que encabezamos un dojo, pues que se habla precisamente del liderazgo en un momento dado del instructor, o bien de la construcción del liderazgo que estamos haciendo respecto a nuestros estudiantes. Cuando hicimos antiguamente en otro video, o hice antiguamente o hace unos días, una comparación entre la función precisamente del instructor como el padre en un momento dado y la recreación de las etapas del practicante como cuando es un hijo, pues estamos hablando precisamente de eso, de esa necesidad de liderazgo, porque lo que estamos viviendo son cambios en modelos mentales. Entonces, precisamente, ¿cómo podemos decir que somos mejores líderes si no precisamente tenemos la capacidad de recrear esos modelos mentales? No solamente de recrearlos, ahora de gestionarlos precisamente, entender precisamente que las personas están cambiando y que después nosotros vamos a tener que gestionar a esas personas que se han transformado. Entonces, si nosotros queremos seguir gestionando a las mismas personas que recibimos hace 20 años, no tiene ningún sentido nuestra función de liderazgo. En un momento dado tenemos que aceptar que estamos gestionando interdependencias, ¿verdad? La forma precisamente en que se dan las interacciones, los procesos de interacción en la misma comunidad, precisamente ese cambio, cómo lo estamos encauzando. Es así precisamente que me atrevería a decir como conclusión de esta presentación, ahora ya no viendo solamente al dojo como un laboratorio, me regreso un poquito al sentido de laboratorio de aprendizaje. Manejamos comunidades de aprendizaje y las comunidades de aprendizaje precisamente, o el aprendizaje organizacional, demanda muchísimo liderazgo, porque demanda precisamente la gestión de la interdependencia del cambio. Eso es muy diferente a pensar que el liderazgo se orienta al poder o, por ejemplo, al control. Esa es la visión clásica. Es muy típico precisamente que se mencione que uno es mejor líder mientras más se orienta uno a la búsqueda o consecución del poder, o es uno un mejor líder si uno maneja un enfoque de competitividad o un enfoque de control. No es eso. Y precisamente debemos sentirnos satisfechos de ser excelentes líderes si estamos encauzando correctamente a las comunidades de nuestros dojos, precisamente porque ese es el reflejo que realmente se busca, un impacto social. El sentido individual no tendrá ningún sentido. Crear, como se dice antiguamente, excelentes guerreros de excelentes cualidades no sería o no hablaría para nada de la función del liderazgo, solamente pues de ser unos excelentes, posiblemente sí, instructores, pero no ser unos excelentes líderes. Entonces, yo los invito a reflexionar ahora precisamente sobre la tarea del liderazgo, ¿sí? ¿A qué queremos enfocar nuestro liderazgo? ¿Sí? Y eso está también muy centrado precisamente en uno de los aspectos individuales. Queremos seguir evaluando al individuo precisamente por ciertos logros, por ciertas cualidades que nos muestra, o precisamente por el impacto social, que es algo más subjetivo de valor. ¿Cómo evalúo el impacto social?
de la formación que he ejercido sobre un individuo y a su vez cómo esa comunidad, ¿verdad?, mide ese impacto social. Entonces, precisamente eso es lo que nos da esencia, nos da mucho sentido a la tarea de liderazgo que tenemos que conducir. ¿Okay? Esta es una presentación muy breve, contiene muchos conceptos que si los ampliáramos sería vasto. En su momento, pues, fue tema más o menos de unos 2 a 3 años más o menos 2 años de investigación, pero ha sido una tarea precisamente de 25 años de estar precisamente investigando. En su momento, a esto fue algo que ahora que todo es smart, ahora que todo es e-learning, smart TV, en su momento precisamente esta investigación fue conducida bajo el concepto de liderazgo inteligente, precisamente. En su momento no fue mayoritariamente conducida por los conceptos de Budo, pero ahora, 25 años después, sé que precisamente esa investigación tiene mucho sentido cuando la centramos en el campo del Budo. Y es uno de los aspectos, yo creo, más sustantivos del Budo o la función educativa del Budo, la construcción adecuada de líderes que tengan un gran impacto social e individual, pero que sepan conducir comunidades de gran impacto social. ¿Sí? Un gusto saludarlos, confío que esto haya despertado alguna curiosidad, es un tema complejo, el liderazgo siempre lo es. ¿Okay? Cuídense muchísimo, un abrazo.